Mi nombre es Sergio Ramírez López, soy coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos en Zapopan. Quiero darles la bienvenida a esta actividad del día de hoy dentro del marco de la acreditación de MIPYMES en Resiliencia, que está organizado por la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, por ARRAIZ México y por Previdere-Lex. En esta ocasión, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan les vamos a presentar el tema de intervención en crisis a cargo del psicólogo Omar Soto, que es parte de nuestro equipo de salud integral, que está a cargo y trabajando en el área de psicología dentro de uno de los turnos de esta institución. Es una persona con mucha experiencia, una amplia trayectoria y una formación profesional en psicología, pero también una maestría en gestión integral de riesgos. Esperemos que sea de su agrado y les sea de utilidad. Muchas gracias y disfruten la ponencia. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Omar Soto Talavera, soy licenciado en Psicología, tengo una especialidad en Tanatología e Intervención en Crisis. Trabajo actualmente en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en la División de Salud Integral, en el área de Psicología. El tema que voy a compartir el día de hoy con ustedes es intervención en crisis en situaciones de emergencia y desastre. Bien, como les mencioné, el tema que nosotros vamos a revisar el día de hoy es la intervención en crisis en situaciones de emergencia o desastre. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Definir la forma de realizar una intervención en crisis en una situación de emergencia o desastre, así como conocer los elementos de intervención que se requiere para hacerla. Específicamente vamos a tratar dos temas: lo que es la intervención en crisis de manera sencilla y básica, porque esta debe ser aplicada por un personal de la salud mental, sea psiquiatra, médico, psicólogo o trabajador social, entrenado específicamente en intervención en crisis, y lo que son los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Por lo siguiente: las intervenciones de crisis de primer orden serán una intervención temprana con el objeto de ayudar a la persona en crisis a restablecer el enfrentamiento, tomando las primeras medidas de urgencia. Esto son los primeros auxilios psicológicos y estos se aplican en el lugar por personas entrenadas precisamente en intervención en crisis de primer orden. Y luego ya tenemos lo que son las intervenciones en crisis de segundo orden. Zulinski la define como la intervención que recoge al paciente donde la primera ayuda psicológica lo deja de ayudar en el proceso de reconstrucción de su vida destrozada por un suceso externo. Entonces aquí ya los primeros auxilios psicológicos atendieron a la persona en el lugar y ya son derivados a personal o profesionales de la salud mental, donde reciben una intervención en crisis más completa, más profesional, y se les da un seguimiento terapéutico. Entonces, aclarando esto, vamos a empezar con el tema directamente, lo que es la intervención en crisis. ¿Qué es la intervención en crisis? Levino la define como el conjunto de técnicas terapéuticas breves que incorporan toda una serie de conceptos que al aplicarse llevan al restablecimiento del equilibrio de la persona, la familia y su comunidad. El equilibrio nosotros lo perdemos, como vamos a ver más adelante, cuando tenemos una situación de emergencia o desastre, ya sea que tengamos pérdidas materiales o una pérdida de un ser querido, o en el tiempo de hoy, pues puede ser una pérdida que nuestro paciente o nuestro familiar esté internado y no podamos comunicarnos con él. También es una pérdida y eso nos desequilibra totalmente nuestra homeostasis, que es el equilibrio biopsicosocial que nosotros tenemos. Las etapas de una crisis psicológica son las siguientes. Tenemos el impacto, donde hay un agente perturbador del tipo que nosotros conozcamos, ya sea hidrometeorológico, sanitario, geológico o sanitario como el que estamos viviendo actualmente. Estos impactos nos llevan a nosotros que tengamos una cuestión de llevar a cabo soluciones y estas son ineficaces. Tratamos de compensar comiendo más, durmiendo a lo mejor menos para estar alertas, pero todas estas soluciones nos van a llevar a que nosotros sigamos desorganizados y esto siga incrementándose y nos lleve a otras alternativas, como puede ser consumir alcohol, consumir sustancias, a lo mejor comportarnos agresivamente. Todo esto nos lo va acarreando y lo vamos llevando hasta que llegamos a una desorganización total, donde la persona pierde totalmente ese equilibrio que le pudo compensar. Entonces aquí es donde nosotros debemos intervenir con los primeros auxilios psicológicos en intervención en crisis por personal especializado. Estos no son conceptos nuevos. Ahorita por la pandemia se ha hablado mucho de la intervención en crisis, y la intervención en crisis
pero esto es un concepto que lo manejaba Kaplan desde 1964. Bien, nosotros dentro de las intervenciones en crisis debemos observar y ver las conductas de los procesos cognitivos básicos y superiores. Debemos ver qué es lo que la persona está percibiendo en ese momento, si la persona está como oída. Por ejemplo, en Morelos, me decían mis compañeros que las personas estaban caminando como zombies. Les hablabas y no te contestaban cosas muy distintas a lo que tú les preguntabas. Tenían una percepción de la realidad desfasada. Su atención era dispersa, tú les preguntabas algo y no te contestaban, la persona no sabían dónde estaban, tenían lapsos de memoria, su pensamiento era ambiguo y su lenguaje no era muy acorde, te contestaban sí, no sé, cosas de ese tipo. Entonces estas son las cosas que nosotros debemos observar cuando vamos a intervenir con una persona, ya sea en una situación de emergencia cotidiana, un accidente automovilístico, una explosión en una casa habitación, un incendio o una situación de desastre como tal. Podemos evaluarlo rápidamente como las tres esferas, el tiempo, preguntarle a la persona, ¿sabe qué día es hoy? ¿Sabe qué hora es? ¿Dónde se encuentra? ¿Está en su casa? ¿Está en la vía pública? Deben tener una respuesta adecuada. ¿Y cuál es su nombre? No lo recuerdo. ¿Cómo le dicen? Juan. ¿Juan qué? Entonces, nosotros al evaluar las tres esferas, nosotros podemos darnos una idea de las alteraciones cognitivas en sus procesos básicos o superiores de esta persona. ¿Cómo intervenir? Hay muchas formas de hacer una intervención en crisis. La que nosotros vamos a tomar es de Moffat, es una psicoterapeuta español que se especializa en intervención en crisis, y él nos dice lo siguiente: la intervención en crisis en 4 pasos son un ordenador para saber qué maniobras tenemos que hacer y en qué orden. Si no las hacemos en ese orden, podemos dañar en vez de ayudar. Por eso es bien importante que la intervención en crisis se aplique por un personal especializado. ¿Cuál es el primer paso en este modelo de atención e intervención en crisis? La contención de las emociones. Debemos ser empáticos con la persona, acercarnos, respetar su espacio. Si nos permite tocarlo del hombro. Si nada más nos permite acercarnos. Si él nos pregunta, nosotros contestar, o nosotros iniciar el diálogo. Si la persona guarda silencio, nosotros guardar silencio. Respetar su espacio y ser una escucha activa. Estar al nivel y utilizar los medios disponibles. Si la persona está sentada, nosotros nos debemos agachar y verla a los ojos. Si la persona está de pie, nosotros podemos hacer lo mismo. Debemos estar a su nivel. No debemos estar hablando de arriba hacia abajo a la persona. ¿Sí? Esto es bien importante. Y como profesionales de la salud debemos mantener una distancia profesional. No debemos involucrarnos más allá con estas personas de la empatía que nosotros ya tenemos. El segundo paso es la regresión. No confundir con la regresión de las cuestiones de hipnosis, sino generalmente la regresión, nosotros es preguntarle a la persona qué pasó, y esto de qué pasó la persona lo va a revivir y lo va a llevar a una catarsis. Esta catarsis es bien especial y bien importante que suceda, porque eso le va a permitir a la persona externalizar lo que está sucediendo o lo que le sucedió, ya sea con un llanto, puede ser compulsivo, o puede ser se desestructurar, o se relaja totalmente. Entonces debemos permitir que la persona viva, externalice sus emociones, para que esta persona pueda reducir su ansiedad y sus estados de ánimo ansiosos. También puede responder con agresividad. También si la persona está destruyendo cosas, nos insulta, todo eso, mantenernos a una distancia prudente y escucharlo nada más hasta que la persona en cierta forma se canse o esas emociones vayan disminuyendo y la persona pueda hacer esa catarsis. El tercer paso es la explicación. La explicación es la organización del proyecto de vida. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de aquí en adelante? El atrás ya no existe, ya pasó, ¿no? Nosotros entonces a la persona lo debemos llevar con palabras de qué es lo que va a suceder a partir de ahora. Pues tu familia falleció, hay que hacer ciertos trámites, tienes un servicio funerario, hay personas que te van a ayudar en la reconstrucción de tu casa, hay personas o instituciones que te van a prestar apoyos sociales para que esto pueda salir adelante. Esto nos lo define Linares desde su modelo, que es la terapia narrativa. Nos menciona que narramos, decantamos y deconstruimos. La persona nos narra lo que está sucediendo. Nosotros se lo vamos a ir decantando, separando, desmenuzando, para nosotros ofrecerle una probable reconstrucción de su vida.
de qué es lo que tiene que seguir, qué es lo que tiene que hacer. Eso es bien importante que nosotros se lo hagamos saber. Y el cuarto paso es la reafirmación y la evaluación. Antes de que la persona sea derivada a una institución de atención psicológica o psiquiátrica, se debe hacer una reafirmación de lo que hemos tratado con ella. Ok, tu casa se cayó, tu casa se destruyó, ¿tienes un seguro? Sí, ok, vamos a aplicar el seguro. No, hay formas de reconstrucción de tu casa. ¿Tienes un lugar donde quedarte? Todas esas formas nosotros debemos ayudar a la persona. Si no, podemos acudir a un refugio temporal. Ok, la persona falleció, hay que hacer trámites funerarios, hay que hacer, si es una cuestión de medicina legal, hay que hacer trámites al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿no? Y saber que, y rectificar a esta persona que no estás sola, hay gente que te va a ayudar. Eres importante, hay gente que tiene menos que tú y sigue adelante. Con esas reafirmaciones nosotros a la persona le vamos a dar aliento para que siga adelante. Y algo bien importante, no prometa nada que no puedes cumplir o ser realizado. La revisión del contenido, que es una intervención en crisis, eso es un conjunto de pasos, de procedimientos que nosotros debemos llevar a cabo para volver a restablecer el equilibrio biopsicosocial que perdió la persona ante una situación de emergencia o desastre. ¿Cuáles son los 4 pasos para una intervención en crisis? Ustedes de memoria no pueden hacerlo. Primero es la contención, ser empáticos con la persona. Después, la regresión. Nosotros llevar a esa persona. Después nosotros vamos a hacer la explicación y por último vamos a hacer una evaluación de esta situación. Hasta aquí sería lo que es la intervención en crisis. Vamos a hablar ahora de la intervención en crisis, pero ya específicamente de primer orden, lo que pueden hacer las personas con un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son un enfoque modular basado en evidencia y destinado a ayudar a niños, adolescentes, adultos y familias afectadas por un incidente crítico. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son estas cuestiones, son las primeras atenciones psicológicas que reciben los afectados en este tipo de incidentes. Por lo tanto, se aplican en las primeras horas tras el impacto. Para eso tenemos que considerar que tras las primeras 72 horas después del impacto, los primeros auxilios psicológicos ya no son la técnica de intervención a usar. Si nosotros pasamos 72 horas, se deben utilizar otras técnicas. Los primeros auxilios psicológicos ya no son efectivos o no son la técnica psicológica adecuada para intervenir. Por eso es bien importante que esto se aplique por la mayor cantidad de personal entrenado en primeros auxilios psicológicos en el mismo lugar del accidente. Los primeros auxilios psicológicos, como se los he mencionado, pueden ser aplicados por cualquier persona que haya sido entrenada para ello y que forme parte de los equipos y las organizaciones de respuesta a los incidentes críticos. Bomberos entrenados en primeros auxilios psicológicos, paramédicos de los servicios médicos municipales entrenados en primeros auxilios psicológicos, personales de universidades, estudiantes de psicología, de trabajo social, enfermería, entrenados en primeros auxilios psicológicos que como primeros respondedores los pueden aplicar en el lugar del incidente o de la emergencia. Y esto nos puede ayudar muchísimo a reducir la ansiedad de la persona, los estados agresivos o brotes psicóticos que las personas pueden tener tras un incidente de emergencia o desastre. ¿Quién más puede aplicar los primeros auxilios psicológicos? También suelen ser aplicados por personas del contexto habitual de la familia afectada. Un maestro, como se lo mencionaba, una enfermera, un religioso, un líder comunitario que hayan sido formados en estas técnicas. Hay varios lugares y ahorita con esta situación de la contingencia sanitaria los podemos estudiar en línea, podemos obtener certificados por varias instituciones, ya sean públicas o privadas, que te pueden dar un certificado en primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué aplicarlos? Nosotros tenemos el impacto, está sucediendo la emergencia. Hay muertos, hay destrucción, es el impacto. Este impacto nos genera un estrés, ¿sí? Este es el agente estresor, el impacto. Ese estrés lo que nos va a hacer que tengamos un síndrome de adaptación. Ya este síndrome de adaptación se tiene 3 características principales. O atacamos, huimos, o nos quedamos completamente congelados, ¿sí? Entonces, generalmente las personas se congelan, se quedan paralizadas y no saben qué hacer, o otras huyen totalmente dejando todo, hasta su familia,
o se quedan ahí a ayudar a las demás personas. Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Estas personas van a tener una crisis, como ya se lo mencionabas. Si esta crisis no es atendida, esta crisis es una pérdida temporal de la homeostasis y tenemos 72 horas para restablecerla. Si nosotros dentro de esas 72 horas aplicamos correctamente los primeros auxilios psicológicos y derivamos a una atención de segundo orden, nosotros esa persona va a sobrevivir y va a ser una persona resiliente. Pero ¿qué sucede del lado contrario? Si nosotros no atendemos a estas personas o estas personas no se atienden, van a seguir en la crisis después de las 72 horas o dentro de esas 72 horas van a colapsar. Pueden entrar en un estado agudo de depresión, un estado de ansiedad extrema, un estado de estrés agudo muy severo y pueden colapsar. Van a tener la pérdida completa de la capacidad vital, no van a tener ganas de vivir, no tienen ganas de, no duermen, no comen, no beben agua y se están totalmente colapsando. Su sistema biológico, psicológico y el social está colapsando y esto nos puede llevar a que la persona tenga un colapso o no sobreviva o sucumba a esta situación. Por eso es importante su aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos? La primera técnica es la contención, ¿sí? Como lo mencionábamos en las técnicas de intervención en crisis, vamos a contener a esa persona, vamos a ser empáticos, la vamos a ayudar a esa persona a ir a un lugar donde pueda estar menos estresada. Puede ser en el mismo lugar, alejado de la situación de emergencia. Después vamos a iniciar un proceso de calma. Podemos utilizar técnicas de respiración, podemos utilizar técnicas de meditación, o simplemente con una escucha activa, que la persona sepa que hay alguien junto a ella, que la está cuidando, que la está protegiendo. En esa situación, la persona le va a permitir mantener la calma, y eso va a reducir su ansiedad, su depresión, sus estados agresivos de esta persona. Después nosotros vamos a iniciar un proceso de información. Le vamos a informar a la persona qué es lo que está sucediendo. Pues tu casa sufrió un colapso por una acumulación de gas LP y desgraciadamente pues hay personas fallecidas adentro, no sabemos quiénes son. Estamos esperando el servicio médico forense para que podamos hacer el proceso de identificación de los cuerpos. Tú me dices que es tu familia, yo te creo, pero vamos a seguir el proceso conducente legal que se tiene que hacer. Por eso estamos nosotros aquí, yo voy a estar junto a ti todo el tiempo. En una situación de desastre, ¿tienes a dónde ir? No, no tengo, pues mi casa se perdió, se inundó todo, perdí todo. Vamos a un refugio temporal, ahorita viene personal que te va a llevar al refugio temporal, donde vas a tener un lugar donde vas a poder pasar la noche, donde vas a poder recibir un alimento caliente, donde vas a poder estar segura mientras esta situación termina. Posteriormente puedes regresar a tu casa para recuperar tus pertenencias que puedas recuperar. De esta forma nosotros debemos informarle a las personas todos estos pasos que tienen que seguir, porque la persona o no los conoce o no está familiarizado con ellos y nosotros sí lo estamos. Entonces, en este proceso de información que nosotros le estamos proporcionando a la persona, podemos seguir con la intervención, podemos seguir calmándola. Podemos pedirle a la persona que respire tranquilamente, que cierre sus ojos, respire profundamente por la nariz y lo exhale lentamente por la boca 3 veces. El hacer esta simple técnica tiene 2 objetivos: distraer a la persona su atención de la situación. 3, ayudarle a respirar. Eso le va a ayudar a reducir sus niveles de ansiedad. Entonces es importante que nosotros lo hagamos esto. Podemos utilizar otras técnicas si las conocemos, de respiración o de escritura reflexiva, o de permitir a la persona hacer una regresión un poco más profunda sobre la situación que está pasando. Pero esto ya debe hacerse por personal especializado. Los primeros auxilios psicológicos debemos, con las técnicas de respiración, generalmente es más que suficiente para que esto suceda, o permitir que la persona se siga desahogando y nosotros permanezcamos ahí junto a ella. Entonces este proceso es continuo hasta la información, hasta que llegamos al 4.º paso, que es la normalización. Nosotros ya a la persona le vamos a decir, pues tu vida tiene que continuar, tienes que regresar posteriormente a tu casa, después del refugio temporal, después de que recuperes el cuerpo de la persona, tienes un servicio funerario, ¿sí? ¿No? Bueno, si no puedes, hay instituciones que te pueden ayudar, el DIF, o vemos qué manera se le puede ayudar a esta persona para que pueda solventar estas necesidades y su proceso de normalización sea más continuo, más efectivo,
tanto en su persona como en su núcleo familiar, y su reintegración también al núcleo social. El último paso de los primeros auxilios psicológicos es reconfortar. ¿Por qué lo mencionamos al último? Porque muchas veces tendemos a ser apapachadores, a llegar y querer abrazar a la persona, reconfortarla desde un inicio. No, debemos primero atender sus emociones, su ansiedad, su agresividad, su crisis que tiene, informarle lo que va a suceder. Ya una vez que nosotros hemos hecho eso, hemos hecho esa contención, hemos sido empáticos con la persona, le hemos ayudado a relajar su ansiedad con técnicas de respiración, nosotros sí nos podemos dar el lujo o la oportunidad, si ella lo permite, de reconfortarle, de decirle que todo va a estar bien, aquí estoy para ayudarte, estamos aquí para seguir adelante. Puede ser con nuestros mismos compañeros o con personas de la comunidad donde ha sucedido esta situación de emergencia o desastre. Los primeros auxilios psicológicos en menores o niños debemos ser bien específicos con ellos. Con los niños, nosotros no vamos a hacer más que la intervención de la contención y vamos a buscar un familiar, ya sea sus padres, su madre, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, para que ellos sean los que continúen con esta aplicación de los primeros auxilios psicológicos en menores o niños. Nosotros vamos a hacer una contención, reducir que el niño se encuentre en un lugar seguro, confortable y que su ansiedad y su estado de ánimo se estabilice y buscar a los papás. ¿Por qué es bien importante hacer esto? Implica ayudar al adulto a tomar decisiones, o sea, el familiar es el que debe tomar las decisiones a corto plazo para la resolución de la problemática de ellos y los menores, ¿sí? Entonces, los papás son los que van a decidir sobre los menores. Nosotros no podemos decidir sobre un menor de edad por las cuestiones legales. Entonces debemos buscar siempre a un familiar directo del menor. Si no es un familiar directo, puede ser alguien en que el niño confíe, puede ser un vecino, un conocido, en cual el niño confíe y nosotros podemos dejarlo a su cargo. Pero sí debemos ser bien enfáticos en eso, que debe ser un familiar, ¿sí? de primer orden, papá, mamá, hermanos, abuelos o tíos, con ellos debemos trabajar. Es importante que la persona adulta no decida por el menor, que las soluciones deben estar acorde a su realidad y no a la nuestra. Si yo tengo que ir al refugio temporal, pues me voy a llevar a mi niño. Si yo tengo que salir del refugio temporal, debo buscar dejar al niño con alguien ahí para que sea atendido. No lo puedo dejar solamente nada más ahí por las necesidades que yo tenga. O si yo estoy demasiado triste, pues yo debo buscar primeramente contenerme de mi llanto, de mi enojo o mi ira, para poder atender a mi niño, ¿sí? Entonces debemos ver de esa manera, atender a la persona adulta, para que la persona adulta se haga cargo de su menor. Nosotros no debemos abrazar o recoger al niño, debemos transmitir esa responsabilidad al padre. Nosotros no debemos sustituir al padre porque pueden suceder muchas cosas que nos, como comúnmente le decimos, nos casamos con el niño, o con los niños o con los menores, y no nos podemos zafar de ellos, y nos causa a nosotros como interventores o como prestadores de primeros auxilios psicológicos mucha ansiedad al momento de separarnos. Entonces debemos evitar esa situación. En el transcurso de las bibliografías y de materiales anexos, ustedes pueden encontrar algunos videos, 2 videos específicamente de cómo pueden aplicarse los primeros auxilios psicológicos en una situación de emergencia o desastre, ya sea por un personal entrenado o por un personal con nada más la capacitación en primeros auxilios psicológicos. Esto está en el material complementario de esta sesión. Bien, en resumen, los primeros auxilios psicológicos es una intervención en crisis de primer orden, ¿sí? Nosotros debemos hacer ese contacto con la persona, acercarnos de alguna manera, hablarles, si conocemos su nombre, dirigirnos por su nombre con la persona, estar al nivel de la persona. Si la persona está más bajita, agacharnos tantita. Si está sentada, pues agacharnos más para hablar directamente a la cara, a la persona, a los ojos, ¿no? Examinar las dimensiones del problema junto con la persona. Es una pérdida de un familiar, de un ser querido por un accidente, por una situación de desastre, perdió su casa. Analizar esas dimensiones de ese problema, ¿no? Explorar posibles soluciones. Podemos ir a un refugio temporal, te puedes ir con un familiar. Desgraciadamente tu familiar falleció, hay que hacer algunos trámites funerarios, algunos trámites en servicio médico forense y derivarlo con el personal especializado para que le dé seguimiento, ¿no?
ayudar a tomar una acción concreta a nuestras posibilidades. Pues sí, yo voy a estar contigo todo el tiempo, pero yo no te voy a llevar al servicio médico forense. Hay que ver quién te puede llevar al servicio médico forense, hay algún familiar, algún conocido que te pueda ayudar a hacer ese trámite, ¿no? Y registrar el proceso de seguimiento. Nos podemos llenar un formato, nosotros llenamos un formato de seguimiento psicológico, a quién se deriva, por qué se deriva, qué fue lo que encontramos, qué acciones se hicieron, todo esto para llevar un control y un seguimiento. Nosotros ahí en la coordinación, cuando hacemos este tipo de intervenciones en la comunidad, le damos seguimiento a uno o dos sesiones más, con una simple llamada telefónica a la persona para ver cómo se encuentra, si acudió al servicio de medicina o al servicio de medicina psiquiátrica, o servicio psicológico en su defecto. Bien, los primeros auxilios psicológicos para revisar el contenido que hemos visto sirven para salvaguardar la integridad de la persona, conectar con sus recursos de afrontamiento. La persona es la que debe salir adelante, ¿no? Nosotros no vamos a estar ahí todo el tiempo, entonces nosotros debemos ayudar a la persona que siga adelante, ¿no? Y vincularla con sus redes de apoyo, ya sea un familiar, ya sea una institución de ayuda social donde le pueden ayudar para que esta persona siga su vida de una manera más normal. Bien, esta es la bibliografía que donde hemos obtenido la información que estamos compartiendo con ustedes. Están los materiales complementarios de esta sesión, ustedes la pueden consultar, así como los videos. Pues muchas gracias por su atención, los invitamos a verificar en el Classroom los materiales didácticos, el contenido de esta sesión, así como las demás sesiones que se están llevando a cabo por diferentes compañeros de las diferentes coordinaciones municipales del área metropolitana de Guadalajara. Les reiteramos, estamos a sus órdenes en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, el área de salud, en la División de Salud Integral, el área de Psicología. Mi nombre es Omar Soto Talavera, quedo a sus órdenes. Señora, mi nombre es Emanuel, soy paramédico, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Necesito un vaso de agua? ¿No? Sí, gracias. Así mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se siente? Pues íbamos en un autobús a Manzanillo, de repente escucho un golpe muy fuerte, gritos, iba con mi familia, pero estaba muy oscuro, volteé y por un momento me sentí muy confundida, no se veía mucho, era una noche y había muchas personas tiradas y llegó ambulancias y unas patrullas me dijeron que tenían que traerse a mi hijo en una ambulancia y mi esposo también estaba ahí tirado, me dijeron que había muchos muertos y entre yo y mi esposo, pero ya no sé nada y tengo mucho tiempo aquí. Sé cómo te sientes, sé lo que estás pasando, trata de respirar profundo por tu nariz. Respira profundo por la nariz, suéltalo por la boca. Eso. Respira profundo por la nariz, suéltalo por la boca. ¿Tienes más información del accidente? Mira, efectivamente se confirmó, está confirmado, tu esposo falleció en el lugar del accidente. El cuerpo lo trasladaron al Ministerio Público. Vas a tener que hacer una serie de trámites para poder recuperar el cuerpo. Verificamos en el hospital también el estado de tu hijo, que se encuentra grave, ya lo están interviniendo los médicos. Hay alguna serie de situaciones que vienen que tienes que empezar a verlas, sobre todo para la recuperación del cuerpo de tu esposo. ¿Tenía ya algún servicio funerario ya contratado o algo? Mi esposo tenía algo por el trabajo, por su trabajo. Ok, mira, te van a pedir algunos documentos, entre ellos va tu IFE, tienes documentación personal a la mano. No, estaba en una mochila y no sé si quedó en el accidente, no tengo nada. Mira, alguna persona a la que le podamos llamar para que te apoye con el tema de la documentación que te están pidiendo. Mi hermano.
¿Tu hermano? Mi hermano. Nos podemos comunicar con él para que... Pero no tengo mi teléfono. Ok, mira, no te preocupes. Por el celular no te preocupes. Conseguimos ahorita un teléfono para que le llame. Vas a necesitar una serie de documentos que te van a pedir en el Ministerio Público, entre ellos tu identificación, algunos documentos de tu esposo. Si tienes algún servicio, también vas a tener que llamarlo para contactar a la empresa de tu esposo para que te dé toda la información sobre el seguro que tiene para efecto de que se agilicen los trámites y pueda recuperar el cuerpo de tu esposo. Mira, mi compañera Margarita te va a apoyar para guiarte con el tema documental, todo lo que vas a requerir. Ella misma va a ser la que va a estar en contacto contigo para estarte dando información con respecto al estado de tu hijo. Entonces cualquier cosa lo ves directamente con ella va a estar aquí contigo. Cualquier cosa que tú requieras, que necesites, ella te va a estar apoyando, ¿ok? Quiero agradecer su participación en esta ponencia en intervención en crisis. Sin duda un tema complejo y complicado en estos tiempos. Espero que las herramientas obtenidas en esta actividad les sean de utilidad y las puedan aplicar sobre todo a sus empresas. Uno de los propósitos que tenemos como coordinación municipal es fortalecer el concepto y hacerlo realidad de la gestión de riesgos aplicada. Creemos que todo lo que hacemos y todo lo que estamos trabajando tiene una aplicación directa y en beneficio de nuestra comunidad. Tal es el caso de la intervención en crisis. Están nuestros datos a disposición y podemos mantener comunicación a través de nuestras redes sociales y la información que ya les compartimos para seguir fortaleciéndolos en este tema. Que tengan un excelente día a todos.